¿Cuál es la historia, digamos, que quiere narrar la Biblia? Tú nos dices que es la revelación de Dios para el mundo. ¿Qué quiere revelarnos? ¿Qué nos quiere contar? Toda la escritura está centrada o se dirige hacia la cruz, pero la cruz es sin duda alguna el evento histórico hacia el cual apuntan los dos testamentos. Ese es el resumen central de toda la escritura: Cristo. Cristo muriendo por mis pecados, Cristo resucitando al tercer día y Cristo prometiendo restaurar lo que Adán perdió. Nosotros somos Levantando el Velo. Mi nombre es María Paula. Somos un canal católico familiar que busca más que todo descubrir la verdad. Por eso el nombre de Levantando el Velo es como ese descubrir lo que está oculto. Esa es la idea del canal, el propósito que tenemos en el canal. Y bueno, me gustaría primero hacer una breve presentación de quién eres para todos los del canal. Por Yo soy supuesto que sí. Bueno, mi nombre es Néstor Díaz. Yo soy catedrático de profesión, especialmente en el área de la psicología y de la teología, que fue donde me formé en primera instancia. Soy director y fundador del Instituto Formadores de Líderes, que es un programa de formación teológica de nivelación en el ámbito técnico. Para aquellos que están interesados en ingresar a un seminario, puedan primero ser nivelados por la plataforma de FDL y de esa manera entonces ingresar con mejor conocimiento y con mayor aprovechamiento del contenido de los seminarios. También soy creador del portal Teólogo Responde, que es un proyecto de YouTube que se activó hace menos de 2 años atrás y que prácticamente lo que hemos intentado es justamente llevar las informaciones básicas del conocimiento teológico a todas las personas que generalmente tienen dudas tocante a la fe y al mismo tiempo también para crecimiento y mejor conocimiento de nuestras confesiones directamente. Así que es un honor prácticamente estar acá y sin duda alguna es un privilegio. Bueno, pues gracias, Néstor. Para empezar, pues más que todo esta entrevista quería enfocarnos en la Biblia y ya como en los orígenes, ¿no? ¿Qué es la Biblia? Cuáles son sus principios? ¿Cómo podemos saber si realmente es una fuente confiable de información? Entonces me gustaría primero empezar con que nos cuentes un poco de qué se trata la Biblia, para los que pronto hasta ahora están como empezando este camino. Ok, entonces partiendo directamente de que nuestro público es un público de creyentes, la Biblia es la palabra de Dios. Sería, en resumidas cuentas, la forma como nosotros sintetizaríamos una definición concreta de lo que entendemos por la Sagrada Escritura. Prácticamente es la palabra de Dios porque en ella está contenida toda la revelación de Dios hacia nosotros. De modo tal que cuando se va a hablar de la doctrina de la Sagrada Escritura, lo que tenemos que tener siempre pendiente es que la Escritura contiene la revelación de Dios. Dios se reveló a los hombres porque era imposible que pudiésemos conocerlo por nuestras propias fuerzas. De hecho, el uso de la razón nos podría a lo menos acercarnos al Dios de los filósofos, pero el Dios de los filósofos no necesariamente es el Dios de la revelación, sino que más bien es una especie de visión distante del Dios revelado. De modo tal que si yo necesitaba conocer a Dios, Dios debía dejarse conocer primero. De ahí que las verdades que te dicen cómo pasar de la tierra al cielo tienen que venir del cielo a la tierra. Y justamente esa revelación se espera, puesto que si Dios es real y si Dios existe, entonces sin duda alguna él tiene que dejarse conocer. Y lo ha hecho. Y esa revelación en la que Dios se ha dado a conocer quedó registrada de forma escrita, porque lo que se escribe no se olvida y porque la escritura le da una objetividad a esa revelación. De forma tal que eso es la Biblia. La Biblia es el receptáculo donde está contenida la revelación del Dios verdadero. Y en ese sagrado libro entonces encontramos la palabra de ese Dios. Listo. ¿Y cómo se consiguió la Biblia? O sea, la Biblia es un libro que, sí, es solo un libro, o cómo está compuesto y cómo se fue construyendo. Bueno, la Biblia es una colección de libros. De hecho, el término biblos lo que quiere decir es el plural de biblión, o sea, de libros en total.
Es una biblioteca de libros, por así decirlo. En los dos, en los dos cánones, es decir, el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento, por lo menos dentro de nuestra visión reformada, que es a la que yo pertenezco, tenemos esos 66 libros como tal. Y esos 66 libros obviamente han sido eh, redactados a lo largo de 1400 años en tres continentes diferentes y con más de 40 escritores que participaron en ese proyecto sagrado. Así que sin duda alguna, cuando hablamos de la Biblia, no hablamos de un libro, sino de una colección de libros que prácticamente tienen cada uno su historia, su trayectoria, su devenir, y sin duda alguna se puede hacer una especie de investigación certera en torno al valor que cada uno de estos materiales o cada uno de estos documentos tienen dentro de su propio contexto. Como estás diciendo que es una colección de libros, estos tipos de libros tienen diferentes géneros, ¿cierto? Por supuesto. Y son escritos de diferentes tradiciones o cómo funciona, digamos, cómo llegan a irse como concretando cuáles son los dos cánones y todo lo que se va organizando. Mira, respecto a los géneros literarios, sin duda alguna, el texto bíblico, o en este caso, los textos bíblicos, tienen una variopinta forma o una multiforme manera de expresarse. Es decir, tú vas a encontrar géneros distintos, ya sea del ámbito narrativo, del ámbito jurídico, vas a encontrar textos poéticos, vas a encontrar mezclas de textos, es decir, textos o documentos que mezclan un género poético y al mismo tiempo un género narrativo. Vas a encontrar el género epistolar, sobre todo en el Nuevo Testamento. El género epistolar es el que más predomina. Y también vas a encontrar literatura de corte escatológica, que incluyen en ese caso cierta forma de usar los símbolos que ameritan su propia hermenéutica, obviamente, debido al carácter y la naturaleza de esos símbolos. Así que los géneros literarios en las escrituras o en la Biblia, sin duda alguna, son muchísimos. Y obviamente, cada uno de esos géneros tiene su propio acercamiento hermenéutico. De ahí que sea importante saber cuáles pautas hermenéuticas se deben utilizar a medida que nos encontramos con un género literario, porque no es lo mismo tú aplicar un patrón hermenéutico a una parábola que a un texto narrativo. Y yo no puedo aplicar una hermenéutica alegórica, por ejemplo, a un documento histórico, pero tampoco puedo aplicar una interpretación literal a un texto poético. Así que creo que el género literario va a dictaminar el tipo de patrón hermenéutico que se utiliza en ese sentido. Por eso, por esas razones que la Biblia es una biblioteca de documentos riquísimos en contenido, etcétera, porque justamente sus géneros literarios son diversos. Y a eso se le agrega los recursos literarios, que también en las escrituras se manejan, onomatopeyas, metáforas, prosopopeyas, incluso hasta hipérboles, que se deben tomar en consideración para no caer en falacias exegéticas. Un ejemplo que me llega a la mente ahora mismo es de 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, como dando a entender que existe un lenguaje angelical que los hombres podrían hablar en un momento de éxtasis, pero no entiende el lector que lo que Pablo está haciendo ahí es usar una hipérbole, una exageración del concepto para poder enfatizar la idea, de modo tal que no está diciendo que tiene el ser humano la capacidad de hablar un lenguaje angelical, sino que si incluso hubiese un lenguaje angelical y yo lo pudiese hablar y no tengo amor, de nada sirve. Entonces, la idea es saber cómo utilizar los recursos literarios que te van a sentar las pautas y los patrones hermenéuticos para hacer una interpretación correcta en ese sentido. Sí, yo creo que eso es bien, a veces complicado entender al inicio, ¿no? Porque sobre todo recuerdo mucho en la universidad compañeros que no conocen la Biblia, pero me preguntaban mucho como, bueno, si tú crees que esa es palabra de Dios, ¿por qué, por ejemplo? Y me sacaban ciertos versículos que son fuertes, ¿no? Sobre todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué dice que hay que tener esclavos? ¿O por qué dice? Bueno, claro, digamos que no es fácil de comprender esto, ¿no?
¿Cómo, digamos tú, qué recomendarías para cuando uno tenga ese tipo de conversaciones con personas que no conocen mucho de la Biblia? ¿Qué podría uno explicarles? O simplemente decir que son diferentes géneros y de diferentes épocas. No, no, yo creo que lo que hay que apuntar siempre es al análisis del contexto. Es decir, el texto bíblico se analiza en su contexto como tal. Cuando yo hago un análisis comparativo de los textos, descubro, por ejemplo, que las leyes que tú mencionaste, el tema de la esclavitud, bueno, es que en el texto bíblico, es decir, en la época de Moisés, donde encontramos esta información, cuando yo comparo las leyes sobre esclavos que había en el cercano Medio Oriente antiguo de la época, voy a descubrir que estas leyes eran mucho más humanitarias. Si yo analizo el contexto de una forma comparativa, voy a descubrir mayor humanitarianismo en las leyes mosaicas que en las leyes, por ejemplo, de Hammurabi o en las leyes de los códigos egipcios como tal. Pero no solamente eso, también yo tengo que ver el estudio del texto en su contexto general, es decir, toda la revelación escritural, puesto que la revelación es progresiva, de forma tal que cuando yo analizo un documento, tengo que tener en consideración toda la información que ya ha sido compilada hasta el último libro. De esa manera, yo tengo una apreciación más adecuada de lo que el autor final, que en este caso es el Espíritu de Dios, el autor final tiene respecto a un tema. Por ejemplo, tomando otra vez el ejemplo de la esclavitud, el principio subyacente no es el de la aprobación de la esclavitud, sino su negación, porque en el Nuevo Testamento se apunta que ya en Cristo no hay esclavo ni libre, de forma tal que ese principio es importante que se tome en consideración, porque es el principio que va a definir todo lo demás. Entonces, lo que yo veo en el Antiguo Testamento es una imagen más empañada que se aclara mejor en el Nuevo Testamento. Y el último punto en ese mismo tópico es la ética de los principios. El análisis de la moral, de los valores morales, justamente se debe descubrir a la luz del estudio genérico del texto como tal y de los principios subyacentes detrás de las leyes, porque las leyes son categorías a posteriori, pero los principios son categorías a priori. Y como los principios son los que definen lo demás, yo tengo que descubrir cuál es el principio dentro de una ley, porque ese es el principio que va a prevalecer mientras que las leyes van a variar. Las leyes mosaicas varían, pero los principios no. Y un principio muy importante en torno a cuál sería la opinión del autor sagrado respecto tal vez al tema de la esclavitud, es justamente el que vemos en Eclesiastés, que dice que hay momentos en que el hombre se enseñorea del hombre para su propio mal. Bueno, justamente el autor sagrado entiende que el hombre domine al otro es algo malo. Así que lo que ocurre con Moisés es que Moisés inserta leyes humanitarias dentro de un mundo que se regía bajo la esclavitud, y cuando yo lo comparo con los documentos contemporáneos, voy a descubrir que en cierto sentido la moral del tratamiento al esclavo en el Antiguo Testamento es mucho más humana. Y en el Nuevo Testamento ya es invalidada porque justamente el principio eterno que subyacía era el que ya había mencionado Eclesiastés: el hombre que domina al otro hombre está haciendo algo malo. ¿Ves? No sé si te das cuenta del juego. Yo lo que Claro. hago es que reviso los contextos, observo determinadamente lo que dice la revelación general en total, y de esa manera no estudio el pasaje de forma aislada. De hecho, el mismo apóstol Pedro nos da una pista hermenéutica cuando dice que la escritura no es de interpretación privada, dando a entender con ello que la interpretación siempre debe conllevarse con parámetros específicos. Ahora, ¿cuáles son esos parámetros? Yo como reformado entiendo que los parámetros son los que la misma escritura da. Esos parámetros dados por la misma escritura lleva entonces a la definición hermenéutica principal, o el principio hermenéutico más importante o regla hermenéutica básica de que la escritura interpreta a la escritura. Ok, bueno, con eso que estás diciendo, justo te iba a preguntar, ¿cómo hago yo? Pues bueno, yo sé que tú has estudiado bastante la Biblia, ¿no? Los diferentes tipos, los géneros, lo que tú dices de meterse en el contexto.
¿cómo podría una persona que quiera iniciar a leer la Biblia saber que esté interpretándola bien? Porque pues uno puede crearse bastantes confusiones, ¿no? Al leerla así como Bien, pues de manera autónoma. de forma técnica, el mejor acercamiento que se puede hacer al estudio del texto bíblico es, como te dije, el análisis contextual del trasfondo histórico y literario y el análisis lingüístico del aparato textual, la semántica, la morfología y la sintaxis. Pero eso es lo técnico. Para una persona que está comenzando, sin duda alguna que lo correcto es que lea las escrituras y las mismas escrituras le proveerán pistas para comprender mejor. Y si tiene dudas, que pregunte a una persona con más experiencia. Ese sería el consejo para alguien que está iniciando. Luego, esa persona va a descubrir que el mismo texto le va proveyendo pistas, porque el texto bíblico se interpreta a sí mismo y pasajes oscuros son entendidos por pasajes más claros. Un ejemplo de cómo la Biblia se interpreta ella misma está en Mateo. Te voy a dar un ejemplo práctico. Mateo capítulo 25 cuenta la parábola de las 10 vírgenes del versículo 1 al 13. Entonces prácticamente cuenta la historia de estas 10 vírgenes que estaban esperando al novio. Las 10 se cabecearon y se durmieron, pero habían 5 prudentes, 5 insensatas, 5 que tenían aceite de más, 5 que no llevaron aceite de más. Se apagaron las lámparas, llegó el novio, las 5 prudentes tenían la lámpara encendida, las 5 insensatas no tenían la lámpara encendida. Y cuando pidieron aceite a las prudentes, les dijeron que no podían porque entonces no le iba a dar, no iba a alcanzar para todas. Así que fueron a los compradores a encontrar a alguien a una tienda abierta para comprar aceite. Cuando regresaron, no se les permitió la entrada. Y cuando ellas tocan a la puerta, dicen, Señor, Señor, ábrenos. Esa expresión, Señor, Señor, ábrenos, en el verso 11. Y el novio les responde diciendo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces, esa interesante parábola, ¿qué implicaciones tiene o qué realmente significa? Bueno, sorprendentemente, la interpretación de la parábola de las 10 vírgenes está en Mateo, pero en el capítulo 7, en el versículo 22, que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sorprendentemente encontramos la misma expresión de las vírgenes insensatas en estas personas, Señor, Señor. Y luego encontramos la misma respuesta, la del novio, no las conozco, la del Señor, nunca os conocí. Sorprendentemente, el texto que interpreta Mateo 25 del 1 al 13 es justamente Mateo 7 del 21 al 23. El mismo texto se va interpretando. No, claro, es muy, muy interesante. Y algo que tú decías ahorita de cómo también con el Nuevo Testamento se logra entender el Antiguo, Por es como supuesto. algo muy, muy, como muy, como particular de la Biblia, ¿no? Realmente no, como lograr ver eso a medida que uno va leyendo y empieza a ver como esos hilos que se pueden ir uniendo, es muy como revelador, más que impactante, es como revelador, ¿no? De la palabra o del mensaje que el Señor nos quiere dar. Con respecto a eso, teníamos unos suscriptores que nos escribían hace poco diciéndonos de cómo empezar a leer la Biblia, o sea, por qué libro se debe empezar, cuál sería como el orden adecuado para una persona que nunca la ha leído. ¿Tú qué recomendarías? Que comience con el Nuevo Testamento. Ujú, En particular, siempre se recomienda el Evangelio de Juan. Yo recomendaría leer desde el Evangelio de Mateo, porque en el Nuevo Testamento es donde está centrada o cifrada toda todo el corpus doctrinal de la iglesia. Por lo tanto, para una persona que nació de nuevo y que quiere crecer en la fe, lo correcto es que pueda acercarse a la historia del Salvador, a las enseñanzas de Jesús y de cómo el Salvador murió por él, resucitó al tercer día, las promesas de su regreso, la historia de cómo la iglesia se fue desarrollando a través del ministerio de Pedro y de Pablo,
toda la enseñanza doctrinal que el apóstol Pablo nos legó y luego los demás apóstoles. Y por último, el Apocalipsis, que sin duda alguna sería el último documento que leería, pero que debería leerlo siempre en clave no conspiranoica, sino en clave de comprensión de la intención original del autor. Entonces, prácticamente con eso, yo creo que podría él tener más o menos una comprensión directa de cómo iniciar su estudio. La otra manera es hacer planes bíblicos que podría prácticamente descargar o en estudios de grupos de estudio bíblico, podrían hacer planes de una lectura de la Biblia al año, donde se alternan pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, y de esa manera entonces podría tener una comprensión mayor de lo que tiene que ver con los tópicos. Eso en ese sentido. Y lo segundo es crear un hábito de la lectura. Es decir, cada vez que inicias el día, saca un momento para leer las escrituras. Y cuando te vayas a acostar en la noche, saca también un momento para leer las escrituras. Un documento muy bueno que se puede utilizar en este caso son los textos sapienciales o los libros poéticos. Los salmos son documentos muy buenos a la hora de hacer una paráclesis o en la vida devocional del individuo. Y el libro de Proverbios es un libro que puede ser leído un proverbio al mes, porque como son 31 capítulos y un mes de 31 días implicaría leer un capítulo por día, Proverbios se leería en un mes y la persona podría sacarle provecho. Pero claro, no con una lectura apresurada, porque la Biblia no fue dada para ser leída, sino para ser estudiada. Ok, sí. Ahí digamos, no sé, ¿tú qué piensas con respecto como a la interpretación que se puede dar a través también de los padres de la iglesia? O sea, no sé cuál sería tu opinión, pero, por ejemplo, cuando uno no entiende bien un texto, pues no tiene a una persona cerca, ¿qué opinas tú de poder como ir a esas fuentes de, bueno, qué pensaban estos tipos de personas que han estudiado sobre el tema, sobre la Biblia, que me pueden como dar como una amplitud o sí, una ayuda a poder interpretar la lectura? Depende, depende. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres, bueno, entendiendo por padres de la iglesia, los padres posnicenos. Muchas veces los padres posnicenos ya están embebidos de una cosmovisión particular, y al estar embebidos de esa cosmovisión particular, muchas veces se insertarán al texto ideas que en el texto original no se encontraban. Mm, Ahora, si hablamos de los padres prenicenos, por ejemplo, también encontramos excesos. Hay excesos hermenéuticos en Orígenes. Hay excesos hermenéuticos en Tertuliano. Hay excesos hermenéuticos incluso en Ireneo de León. Entonces, por esa razón, los padres serían una lectura para un lector especializado que ya conoce al dedillo las escrituras. Yo recomendaría la lectura de los padres después de que la persona ujú. domina bien las escrituras. Ok. Bueno, y ya como para entender cuál es la historia o sea, son varios libros, es una biblioteca de libros, pero ¿cuál es la historia, digamos, que quiere narrar la Biblia, que nos quiere revelar Dios? Tú nos dices que es la revelación de Dios para el mundo. ¿Qué quiere revelarnos? ¿Qué nos quiere contar Lo a que en través de... teología llamamos la Heilgeschichte, la historia de la salvación. Fíjate, si hubiese una imagen certera de lo que realmente es el mensaje central de las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en ambos testamentos, en ambos cánones, sin duda alguna la imagen sería la de la cruz. La cruz sería el lomo del cual se desprenderían todas las páginas de la Biblia. Toda la escritura está centrada o se dirige hacia la cruz. De forma retroactiva en el Antiguo Testamento y de forma retrospectiva en el Nuevo Testamento. Pero la cruz es, sin duda alguna, el evento histórico hacia el cual apuntan todos los testamentos, los dos testamentos, ya sea en sus géneros literarios, en sus figuras históricas, en sus profecías, todo está centrado directamente hacia ese evento. Y lo que nos está narrando el autor final
que sin duda alguna es Dios, es la necesidad de un Salvador. Desde Génesis, cuando se nos presenta el problema del mal y se nos profetiza un Salvador en Génesis 3:15, el protoevangelio, pasando por las figuras históricas, ya sea Adán, ya sea Abraham sacrificando a su hijo Isaac, ya sea Moisés liberando a la nación de Israel, ya sea Josué introduciéndolos en la tierra prometida, ya sea David, de quien se prometió que su hijo reinaría por siempre. Todas esas figuras, los animales sacrificados, la circuncisión, todo, hasta el día de reposo, apuntaba hacia el Salvador. Y cuando el Cordero de Dios, que fue inmolado para quitar el pecado del mundo, fue inmolado en la cruz, entonces el Nuevo Testamento nos presenta la historia de ese evento, que es el evento hacia el cual apuntaban todos los profetas, y al mismo tiempo el cumplimiento de los mismos, y luego entonces cómo centrar nuestra vida en torno a ese gran evento, que es a donde apunta la doctrina epistolar de Pablo y los demás apóstoles. Así que ese es el resumen central de toda la Escritura: Cristo. Cristo muriendo por mis pecados, Cristo resucitando al tercer día y Cristo prometiendo restaurar lo que Adán perdió. Sí, bueno, yo te quería preguntar también con respecto, bueno, yo sé que para los católicos son 73 libros, tú me comentas de 66 libros, pero con respecto a esto, todos, absolutamente todos tendrían que ir dirigidos a eso, ¿cierto? A ese mensaje. O sea, digamos que no sobraría ningún libro como decir, no, quitemos este, no sé, por decir algo, Génesis no nos va a hablar de esto, o Éxodo no nos va a hablar de esto. Todos tendrían que tener como ese enfoque de la cruz. ¿Sí? Sí, todos, todos. De hecho, todos apuntan en cierto modo. En todos está la sombra de la cruz, sin duda alguna. Hasta en libros como Levítico. Más aún, un libro como Levítico es sin duda alguna uno de los documentos más buenos al hablar de lo que es la expiación, porque justamente la figura de Cristo está escondida allí. Ahora, el saber cómo descubrirla ya es propio de aquel que conoce y sabe indagar en sus páginas. Pero, por ejemplo, para darte una constancia, la descripción de los tipos de sacrificios en los primeros 4 capítulos de Levítico, que es donde se encuentra el código de los sacrificios. En esos capítulos, cada uno de los sacrificios representa una de las facetas de la cruz de Cristo. Cuando se habla del holocausto, se está hablando de una ofrenda del todo quemada, pero es una ofrenda del todo quemada porque es la ofrenda del pecado. Pero luego de la ofrenda del pecado vienen las oblaciones, que son las ofrendas de harina, las obleas. Y las ofrendas de harina tienen otro propósito. Ya que ha sido ofrendado el pecado, ahora viene la ofrenda de la reconciliación, que es la oblación. Y luego de la ofrenda de la reconciliación viene la ofrenda de la comunión, que es la ofrenda de paz, en la que el ofrendante podía participar de la comida del sacrificio. Cuando yo uno las 3 ideas detrás de cada uno de los sacrificios, descubro la figura de Cristo, porque Cristo es mi ofrenda por el pecado, la ofrenda que me reconcilia y que me da paz con Dios. Y gracias a Él puedo ahora cenar con Dios. Es decir, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, como hacía el ofrendante en el momento en que ofrendaba la ofrenda de paz. El otro ejemplo son los tipos de animales que había que sacrificar. Cada uno de esos animales, cuando nosotros vemos las características que tienen en términos adjetivantes, me apuntan a Cristo también. Es decir, la paloma, que era la que se permitía para el sacrificio, el carnero, el becerro la oveja. Bueno, la oveja representa la mansedumbre, el carnero representa la virilidad, la paloma representa la humildad, ser humildes como palomas, ¿verdad? Y el becerro significa el servicio. Entonces, cuando tú unes las ideas de cada uno de esos animales, vas a descubrir la figura de Cristo y también. O sea, Cristo es aquel que, como el carnero, murió en la flor de su virilidad, pero que era manso como la oveja, que era el servidor de todos como el becerro, y era también humilde como la paloma. O sea, las figuras de los animales también apuntan de forma no arbitraria hacia la figura de Cristo. O sea, sin duda alguna,
que libros como el Levítico tienen a Cristo escondido. Lo que pasa es que hay que saberlo. Hay que hacer una interpretación cristotélica adecuada. Y esa interpretación cristotélica se va a descubrir simplemente leyendo y comparando ambos testamentos. Qué interesante. Y también como, pues yo no sé, las personas, uno escucha mucho y uno empieza a ver, sobre todo cuando uno siendo cristiano, que es como si ese libro hablara de uno, ¿no? O sea, es una cosa, uno empieza a leer la Biblia y se empieza a sentir identificado como, cómo sabe que yo pienso así, que yo siento esto, que, porque un libro, bueno, varios libros que tú ya nos explicas, porque algo que se lleva escribiendo, digamos, desde hace 2000 años, se está como, ¿cierto? Y yo pues estoy ahorita, tengo ahorita 29 años, cómo así que un libro desde hace, de tan, digamos, tan viejo puede estar hablando de mi vida, de lo que yo puedo estar sintiendo en ciertos momentos, y no solo lo que siento, sino de cómo podría yo reaccionar ante ciertas situaciones, ¿no? ¿Cómo podrías tú explicar eso? Ese como Bueno, mágico que es que es la Biblia. sin duda alguna, una de las marcas de la inspiración es justamente el criterio de impacto. Es uno de esos principios autoevidentes que hacen que la escritura, sea la palabra de Dios. El criterio de impacto, la capacidad que tiene la escritura para no solamente estar actualizada, es decir, a pesar de ser un libro antiguo, poder hablarle al hombre de hoy, cosa que parece no tener otros documentos. Y al mismo tiempo, como a la persona que se encuentra en una situación específica, pasando por una situación determinada, el texto de pronto le habla. Y puede ser un pasaje que haya leído muchas veces, pero llega un momento dado en que ese pasaje, leído tantas veces, hace clic en su corazón, le impacta la vida. Nosotros hemos utilizado en el campo del estudio bibliológico un término para especificar eso, ese criterio de impacto, y ese de iluminación, para separarlo de la inspiración y de la revelación. Pues la revelación es la información dada, la inspiración es el registro escrito de esa revelación dada, y la iluminación es la comprensión que de ese registro inspirado tenemos de la revelación dada. Ese es el camino de la inspiración. Revelación, inspiración e iluminación. Y es interesante que tanto la revelación como la inspiración son dadas por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo interviene en la revelación, el Espíritu Santo interviene en la inspiración. Por ende, bajo esa lógica de tres, el Espíritu Santo también interviene en la iluminación. Y es lo que hace el Señor a través de su Espíritu, que cuando estamos leyendo un texto nos impacta porque ilumina ese texto en nuestro corazón. ¿Y esa iluminación también tendría que ver con el Espíritu Santo? O sea, ¿tú crees que también hay como un momento en el que el Espíritu Santo te ilumina un Claro que texto sí. específico? De hecho, quien hace posible la obra de la iluminación en el corazón del ser humano es justamente el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es quien reveló la Escritura, quien la inspiró y quien también la ilumina en el corazón de cada lector. De acuerdo a su soberana voluntad, el Señor a través de su Espíritu ilumina la verdad en nuestros corazones. Y así mismo lo expresa el apóstol Pablo. Tú decías que hay otro libro, o sea, que realmente es como el único libro, o bueno, libros que revelan o que hacen sentir eso como tan actual a la actualidad. O sea, no existen otro tipo de libros, no sé, filosóficos o de otro índole que puedan generar esa misma, como ese mismo tipo de asombro. Hay textos que pueden generar asombro, hay documentos que pueden generar un cierto impacto emotivo en la persona, cierto impacto intelectual, pero el impacto espiritual no hay documento que lo desarrolle, no hay documento que genere un impacto como el de las escrituras. Ningún otro documento puede transformar el corazón del individuo. De hecho, el texto bíblico lo presupone. Cuando en el Salmo 19, que es un salmo a la ley de Jehová, que justamente es un sinónimo de la escritura, dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma.
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y luego el salmista emite un juicio de valor. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Y esto de la miel que destila del panal me recuerda mucho la famosa portada de la Biblia del oso. La primera traducción completa de las escrituras al español fue la famosa Biblia del oso de Casiodoro de Reina. Y la portada era la de un oso que se encontraba con las patas delanteras pegado de un árbol, tratando de aferrarse a un panal de miel que se encontraba en la hendidura de ese tronco. Y la imagen es que un animal tan salvaje como un oso se amansa con la miel de la palabra. Detrás está implícita la noción de que el corazón más salvaje es ablandado por la dulzura de la palabra del Señor. Ningún otro libro tiene ese poder. ¿Cómo hace uno para, y tú siendo teólogo, yo hace poco de hecho estaba terminando una maestría en teología también y me impresiona o me daba ese susto y la gente me preguntaba como, oye, ¿no te da miedo perder como esa parte, o sea, volverte muy intelectual o muy como por la parte y dejar como realmente la vivencia? Y sí siento que muchas veces pasa como que termina uno tratando de interpretar todo, de analizar o de leer o de investigar y se le olvida que es una palabra viva, ¿no? O sea, que tienes que aplicarlo a tu vida para realmente ver cómo pues, te transforma, te acerca a Dios y que puede uno quedarse muy como en la parte teórica y no realmente poner en práctica lo que uno va descubriendo, ¿no? ¿Cómo crees que uno podría como vincular esas dos cosas y tener cuidado de no irse pues ni a lo muy sentimental ni a lo muy racional, sino realmente como lograr que el Señor le ayude a uno a encontrarse con Él en ambas cosas, que siento que las dos pues son muy importantes, ¿no? Mira, Pascal llegó a decir una vez, mucha ciencia te acerca a Dios, poca ciencia te aleja de Dios. Parafraseando a Pascal y aplicándolo a tu interrogante, yo creo que mucha Biblia te acerca a Dios, poca Biblia te aleja de Dios. El conflicto entre la letra y el espíritu es un conflicto que surge de una eisegesis de las palabras de Pablo en 2 Corintios cuando habla de la letra y el espíritu, porque la letra no es el estudio, la letra es la ley. La ley, el pacto de las obras mata. El espíritu es el pacto de la gracia. Así que lo que hay aquí no es un conflicto entre una persona que estudia las escrituras y se olvida de su vida devocional, sino una persona que depende de las obras de la ley y otra que depende de la obra de Cristo. A eso Pablo es lo que se refiere cuando habla de la letra mata y el espíritu vivifica. Por ende, si yo concienzudamente leo las escrituras van a desarrollar en mí un interés genuino por acercarme a Dios. Y un interés genuino que justamente no yerra en el blanco porque me permite tener una adoración con entendimiento. El mismo Agustín decía que si yo adoro sin entendimiento, estaría adorando un ídolo, porque no estaría adorando al Dios verdadero que se reveló, sino la idea que yo tengo de ese Dios. Y la idea que yo tenga de Dios es un ídolo. Por lo tanto, mientras más leo las escrituras, menos temor tengo de adorar inadecuadamente. De hecho, el camino a una adoración genuina y correcta está en las escrituras. Por ende, no debe existir ese temor de que si yo estudio la Biblia y me vuelvo un intelectual de la escritura, voy a ser pobre en mi vida devocional. Porque suponer eso es caer en una falsa dicotomía. No hay tal separación, puesto que si la Biblia anulase mi vida devocional, entonces o no tiene sentido la escritura o no tiene sentido la oración. Pero como la Biblia alimenta mi vida devocional, sin duda alguna yo puedo crecer en las escrituras y al crecer en las escrituras creceré en mi vida devocional.
Si hay un conflicto entre ambas, entonces o es que estoy leyendo mal la Biblia o es que estoy orando mal. Claro. Sí, no debería haber esa división, porque lo uno te debería acercar y sobre todo generar esa vivencia aún mayor, ¿no? Porque vas descubriendo más cosas y decir, bueno, entonces esto tengo que ponerlo en práctica, ¿no? Porque sí puede quedarse muy como en Sí, algo lejano y que uno a veces lo siente como algo ya no es vivencial y pienso que sí puede ser un error grande en el uno tratar como de tener esas dos cosas por aparte, ¿no? por supuesto, claro. Pues básicamente yo lo que quería hoy era como hacer un poco de introducción, de que entendiéramos para todos los que nos ven aquí o nos verán pronto en Levantando el Velo y bueno, en tu canal Teólogo Responde, sobre todo una introducción a qué es la Biblia de una persona experta en el tema que nos pudiera dar como ese tipo de respuestas rápidas a preguntas de pronto sencillas que la gente puede tener y que a veces hasta no saben cómo a quién preguntárselas, ¿no? No sé si nos quisieras dejar como un poquito, contarnos qué haces en tu canal, qué pueden encontrar si quieren entrar al canal, pues si digamos este tipo de cuestionamientos tú los profundizas más en algunos videos o qué pueden llegar a encontrar si ingresan. Bueno, si se ingresa al Teólogo Responde, lo que van a encontrar es una serie de videos que generalmente yo los concateno en 4 bloques. El primer bloque tiene que ver con los documentales. Documentales que generalmente hacemos de preguntas que las personas tienen, preguntas incómodas, preguntas de corte teológico muy buenas y que por cierto van a salir pronto en un libro que si Dios permite sale en el mes que viene y que se va a poder conseguir por Amazon y que va a tener el nombre del canal, Teólogo Responde, de preguntas y respuestas. Muchas de esas preguntas han sido respondidas en videos documentales. También tenemos como segunda categoría entrevistas, entrevistas a excelentes representantes del mundo filosófico y del mundo teológico que también pueden arrojar una serie de luces interesantes sobre tópicos en particular. Tenemos debates también y análisis de debates que tanto he realizado yo como han realizado otros a los que les he prestado el canal o personas que me han invitado a debatir y luego entonces hemos compartido esos videos en el canal. Y como última categoría, tenemos predicaciones, sermones, especialmente los sermones que doy en la congregación donde estoy copastoreando y que prácticamente son muy buenos. De hecho, estoy subiendo un sermón cada mes, menos en diciembre. En diciembre no subí porque di una serie de sermones sobre los villancicos del Evangelio de Lucas. Y estoy considerando ver si los voy subiendo por serie, pero generalmente siempre subimos sermones cada mes. Ok, el canal lo tienes, digamos que lo realizas tú. ¿Tú eres la cabeza del canal o...? Sí, sí. Soy la cabeza del canal. También tenemos otro canal homólogo que es el Instituto Teológico Formadores de Líderes, que en ese canal aparecen las clases que nosotros damos a los grupos, no todas, pero una mayoría de las clases que hemos dado, especialmente el taller de filosofía y también de teología sistemática, sobre todo de teología sistemática. Bueno, pues no, muchas gracias de verdad por tu tiempo. Sé que ya es tarde por allá en donde te encuentras. Gracias, gracias de verdad. Espero que les haya servido pues toda esta información. Por lo menos a mí sí me dejas con bastantes cosas para pensar, para profundizar en mi fe. Pues te cuento también un poco, nosotros nos llamamos, como te comenté al inicio, Levantando el Velo. Es un canal católico familiar. Realmente lo empezamos como con fuerza en la pandemia, pensando un poco, bueno, ¿y cómo vamos a evangelizar ahorita que nos toca quedarnos en la casa? Y por ahí fue como que surgió toda la idea del canal de YouTube. Y de ahí tenemos pues también diferentes cosas. Tenemos entrevistas, también hemos entrevistado a diferentes personas que nos gusta sobre todo, como dice el canal Levantar el Velo. Entonces, como expertos en diferentes temas, tratamos de invitarlos para que ellos nos cuenten y nos profundicen y nos ayuden a levantar el velo de ese tema en específico. Tenemos también canciones, tenemos videos ya como un poco de parodias, burlándonos de temas
del momento, digamos, ahorita con toda la ideología de género y esto, lo tratamos de hacer de una manera como más en chiste, como para que las personas traten de entender lo que está pasando. Bueno, testimonios y muchas cosas más. Eso es como a lo que nos dedicamos ahorita, es una familia. Yo soy parte, pues, de la familia y bueno, pues, tuve el placer hoy de entrevistarte a ti. Entonces, cuando ya vayamos a publicar, te enviaré, pues, el video. Espero que también lo puedas publicar en tu canal y que podamos tener más adelante otros espacios para poderte tener aquí. Muchas gracias. Para mí es un honor y un privilegio y puedes contar conmigo cuando quieras. Muchas gracias. Listo. Así quedamos y bueno, que descanses y te enviaré pronto entonces el video. Dios te bendiga mucho. Lo mismo. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.